Lo que voy a contarte no es un secreto, aunque todos en el valle lo llamen así. Los secretos pesan, y esto en cambio flota como el vaho, que se levanta de la tierra recién mojada, se cuela por las rendijas, se pega a la ropa, se mete en la garganta hasta volverse aliento. Por eso te ruego que escuches en silencio, con las luces apagadas si puedes, porque lo que ocurrió en el viejo sanatorio de los Olmos no se revela bajo lámparas amables. Necesita la penumbra para que la memoria no maquille los bordes. Necesita que el oído se acostumbre a distinguir el rumor del viento del murmullo de lo que no respira. El sanatorio se alza a media ladera, entre encinas y laureles que apestan a hoja podrida después de la... Lo habían cerrado hacía décadas. Decían que por falta de fondos, pero todos sabíamos que no fue por eso. Los ancianos, cuando el vino se les soltaba en la lengua, mencionaban un incendio breve y caprichoso, un humo espeso que olía a alcanfor y a pelo quemado. Otros hablaban de una enfermera que no se marchó con los últimos pacientes. Nadie decía su nombre, como si al pronunciarlo se corriese el cerrojo de una puerta invisible. Yo crecí oyendo esas medias palabras como quien aprende a caminar por una casa llena de muebles, memorizando el lugar de cada esquina para no tropezar. La primera noche que subí, lo hice solo. Pretendía fotografiar ruinas, paredes desconchadas, camillas herrumbrosas, las sombras de los crucifijos, aún marcadas en los muros. Me convencí de que buscaba texturas y ausencia. En verdad, buscaba voces. Llevé una linterna, una cámara con el diafragma sucio, una botella de agua que no probé, y una promesa hecha a mí mismo. Si oía pasos, si sentía el aliento de algo que no era mío, no correría. Me quedaría a escuchar. No por valentía, sino por cansancio. Me fatigaba más huir que quedarme. La verja de hierro rechinó con un sonido que no pertenecía a la noche, como si fuese de un metal inventado para sonar. El jardín estaba invadido por ortigas y por un perfume dulzón que no reconocí al principio. Luego caí en la cuenta: lirios viejos, lirios sin nadie que los corte. El edificio, con su fachada agrietada, parecía inclinarse apenas, como si quisiera decir algo al oído de la tierra. Empujé la puerta principal y entré con la luz dirigida hacia el suelo, para no despertar la sensación de que aquello descansaba y yo llegaba a interrumpir un sueño necesario. Dentro olía a humedad y a un desinfectante vencido hacía años. El pasillo central era largo, con puertas a ambos lados. Algunas tenían aún números pintados, otras estaban marcadas con cruces hechas con tiza. Cuando pasé junto a un reloj de pared sin vidrio, me llegó un soplo de aire helado, y los engranajes se movieron una sola vez, lo justo para que el péndulo muerto oscilara como un corazón cansado. No me detuve, no por valentía. Me movía el acuerdo que había firmado con mi... En la sala de espera, la luz de la linterna encontró una hilera de sillas de madera y cuero agrietado. Un papel amarillento colgaba del tablón de anuncios, sostenido por una tachuela oxidada. Lo arranqué. Normas de visita, decía, bajo el título La tinta corrida. Borrones donde la humedad había practicado su caligrafía. Aún así, pude leer una frase. No se aceptan flores en las habitaciones. El perfume confunde a los convalecientes. En ese instante comprendí de dónde venía el olor que me acompañaba. No eran lirios del jardín. Era un resto de papel, la advertencia misma, transpirando un perfume prohibido. Lo guardé en el bolsillo, sin saber por qué. Los fenómenos comenzaron como empiezan siempre las cosas importantes, en el rabillo del ojo, y con una timidez antigua. Una camilla se desplazó 1 centímetro, o quizá fue mi sombra. Una puerta que había cerrado cuidado reapareció mis pasos parecían tener eco doble, uno inmediato y otro remolón, como si alguien que no estaba aprendiendo mi forma de caminar intentara imitarla, con la torpeza amable de quien vuelve a tener piernas. Dejé la cámara sobre un mostrador sin darme cuenta. Cuando alargué la mano para recuperarla, la encontré cubierta de un fino polvo blanco, como ceniza. Un perfume a gasas limpias me quemó la nariz, y tuve que respirar por la boca para que el aire no chirriara. Llegué al pabellón B y encontré el ascensor antiguo. Su puerta de tijera estaba cerrada. Sin embargo, detrás se oía un zumbido leve, no eléctrico, sino un tono prolongado, una sola nota sostenida como el filo de un cuchillo sobre cristal. Apoyé la frente en el frío del metal
y cerré los ojos. El zumbido se convirtió en una voz que no tenía palabras, apenas intención. No sabría explicar cómo, pero comprendí que alguien pedía compañía, no ayuda, la compañía de quien escucha sin prometer salvación. Entonces, al pie del ascensor, vi la primera huella, pequeña, como de un pie envuelto en calcetín, aún húmeda sobre el polvo. No era mía. Seguí las marcas por el pasillo. Me condujeron a la capilla. La puerta se abrió con un crujido que pareció carraspeo. Dentro, los bancos estaban todos volcados, excepto uno. Sobre ese banco, una campanilla diminuta descansaba boca abajo. La levanté con 2 dedos. Pesaba más de lo que parecía. Y la manija estaba fría como las cucharillas con las que las madres curaban fiebres antiguas. Sonó apenas un tintineo seco, demasiado preciso, y entonces el silencio, un silencio de los que no son ausencia de ruido, sino presencia de algo que lo absorbe todo. Fue en ese silencio cuando escuché el primer susurro. No venía de un lugar determinado, sino de la manera en la que el aire ocupaba los huecos. No traigas flores. La frase no me llenó de miedo al principio, más bien de una obediencia sin razón, una disciplina de otras épocas. No traigas flores, repitió, y sentí un roce en el dorso de la mano, como si una venda pasara de largo buscando el extremo de sí misma. Me quedé quieto, pensé en mi promesa, pensé en la botella de agua sin destapar, pensé en que el olor a lirios era más intenso junto al... Eso me extrañó, porque el altar estaba desnudo, sin manteles, ni jarrones, ni nada que pudiera retener un perfume. La campanilla vibró sola, sin sonido. Lo vi. Era un temblor leve, casi imperceptible, como la piel de alguien que despierta. Y a mi derecha, en el confesonario, un resplandor de luna se movió en vertical, como si una cortina pesada hubiera decidido respirar. No fui hasta allí, no por cobardía, sino por respeto. Me senté en el único banco que quedaba en pie, y esperé. El olor a desinfectante vencido retrocedió, y en su lugar llegó un aroma de leche tibia, de suero, de telas planchadas. El sanatorio no estaba muerto del todo, tampoco vivo. Era como si el edificio entero hubiese contenido la respiración para dejarme entrar sin que se notaran sus costillas. En algún momento me quedé dormido. No por confianza, sino porque la cabeza se inclina cuando pesa el... Soñé una habitación de paredes verdes, con cenefas de flores mínimas. ¿Violetas? ¿No? Y alguien sentado en una silla, junto a una cama vacía. Solo veía sus manos. Manos de enfermera, huesudas, con los nudillos enrojecidos por el jabón. Una de esas manos sostenía una campanilla. No la agitaba. La sostenía con una paciencia que dolía de ver. Desde el pasillo llegaban pasos. Y yo sabía en el sueño. Siempre se sabe que esos pasos se alejaban de una habitación donde no debía haber flores, pero alguien había dejado una corona de lirios, y la paciente no lograba dormir por esa confusión de aromas. Los pasos se iban, la campanilla no sonaba, y la mano de la enfermera, sin moverse, parecía pedir, «Quédate». Al despertarme, el banco había cambiado de lugar, apenas unos dedos. La campanilla ya no estaba sobre la mano. La llevaba yo en el bolsillo. No era la única cosa que había cambiado. También el sanatorio había aprendido algo de mí. Comenzaba a llamarme por mi nombre, pero no con voz. Lo hacía con el ritmo con que las ventanas se empañaban cuando pasaba, con el modo en que mi propio aliento se partía en dos al doblar cada esquina, como si otra boca probara mis pulmones. Y entonces lo supe. No estaba solo. No del modo en que uno sabe que está con gente viva. Estaba acompañado por la persistencia de alguien que había cumplido un turno demasiado largo y necesitaba que otro se lo relevase, aunque solo fuese para mirar la puerta y decir, «No traigas flores», si alguien llegaba con las manos cargadas de perfume. Una instrucción es una forma de amor. A veces también es una condena. Cuando salí al patio interior, el cielo había bajado tanto que casi rozaba las tejas. Una bruma fina, sin agua, atravesaba las galerías. Fue allí donde, por primera vez, la vi. No se presentó como un espectro violento. No arrastraba sábanas, ni tenía cuencas vacías en lugar de ojos. Era apenas una forma de mujer delineada por el vaho, un contorno más frío dentro del frío. No pude distinguir su rostro, pero sí la curvatura del cuello, la manera de inclinar la cabeza, como quien escucha una tos al fondo del pasillo. Entre sus manos, silenciosa y constante, descansaba una campanilla.
No la hizo sonar. No se acercó. Se limitó y con estar bastó para que el sanatorio entero cambiase de temperatura. No más frío, no, distinto. La diferencia entre el agua a punto de hervir y la que ya ha borboteado. Un umbral. No traigas flores, dijo, sin mover la boca. O quizás solo lo pensé. El eco del ascensor, a lo lejos, respondió con un zumbido breve. Y supe que, si me iba en ese momento, no me iría del todo. Hay lugares que retienen el paso de quienes los caminan. Hay formas que piden compañía con educación. Esa fue la primera noche. Regresé a casa con la campanilla en el bolsillo y la promesa que ya no era mía de volver. Volví la noche siguiente, y la que siguió, y la otra, hasta que dejar de subir habría sido una traición semejante a abandonar a un enfermo sin recambiarle el suero. La gente del pueblo empezó a verme pasar con los mismos ojos con que se mira a quien sigue a un cortejo fúnebre por gusto. Nadie me... En los pueblos, las preguntas abiertas se reservan para bautizos. Para lo demás, se usan los silencios calibrados. El segundo regreso cambió la estrategia del sanatorio. Ya no me recibía con suspiros de ventanas, sino con pequeñas ordenaciones que no recordaba haber dejado. La botella de agua destapada pero llena, el papel de las normas de visita alisado sobre el mostrador, la cámara con la tapa puesta. Sin polvo. No era benevolencia. Era procedimiento. La enfermera en mi cabeza la llamaba así. La enfermera. Porque darle nombre me parecía una irreverencia. Imponía pautas. Y yo aprendí a obedecer para no romper la cultura de su turno interminable. Una noche encontré en el pasillo 3 camas alineadas, las ruedas bloqueadas con cuñas de madera que olían a aguardiente. Sobre cada colchón, una sábana doblada con exactitud militar. En la primera, el doblez formaba una punta. En la segunda, un triángulo perfecto. En la tercera, un rectángulo corto y grueso. Leí en esos pliegues una gramática sin letras, como si me estuvieran enseñando a doblar el tiempo y no la tela. Al pasar junto a la tercera cama, sentí una punzada en el antebrazo. Miré y vi una línea roja, muy fina, como la que deja una hebra tirante al cortarse la piel. La herida no sangró, solo ardía un... Me eché a reír, no sé por qué. A veces, el miedo encuentra alivio en la normalidad de una rosadura. La risa se apagó de inmediato. No era solo una marca. Era un hilo invisible que tiraba de mí hacia el fondo del pasillo, hacia la habitación 17. La puerta 17 crujió como las otras, pero no como las otras. Había ahí una renuencia, que no era madera, sino memoria. Dentro, el aire olía a jabón de tallo, a almidón, y a un rastro muy leve, dulzón, que reconocí al instante, porque ya lo había llevado en el bolsillo. Lirios. En la mesilla había un vaso con agua. Flotaba en él un pétalo blanco y una astilla de polen amarillo. Me acerqué para retirarlo, obediencia aprendida. Y cuando mi dedo tocó el borde del vaso sonó, nítido, seco y breve, el timbre de la campanilla que yo llevaba en el bolsillo. No la había tocado. Sin embargo, vibró. No traigas flores, dijo un hilo de voz. No vino de la pared, ni de la cama vacía, ni de la ventana colmada de niebla. Broté del vaso, como si el agua hubiese hablado por la garganta de alguien que ya no sabía respirar por su cuenta. Retiré el pétalo con la yema del índice. Fue como hundir un dedo en un recuerdo que no me pertenecía. El agua volvió a quedarse inmóvil, aunque yo supe que no estaba quieta. Temblaba hacia adentro. Un pulso que solo se nota cuando el propio pulso se arre. El vaso me devolvió una imagen confusa. Mi rostro a través de un círculo, la deformación del cristal, la fugaz ilusión de tener los ojos de otro. En la pared, sobre la cabecera, vi la marca clara de una cruz que alguien había arrancado. En el suelo, una sombra más oscura, casi un rectángulo, como de alfombra que ya no está. Y sobre la mesilla, junto al vaso, un cuaderno, viejo, de tapas duras, sin nombre. Lo abrí. La letra era pequeña, inclinada, de alguien que aprendió a escribir con prisa sin renunciar al detalle. No había fechas, solo listas. Cambiar gasas 8. Revisar suero 9:15. No entrar con flores a la 17. Cerrar ventana 11:40. Avisar a Dr. L si vuelve el olor a quemado. Pasé páginas. Siempre lo mismo. Variaciones de lo mismo. Pequeñas notas de disciplina.
Pero en una hoja, al centro, escrito más apretado y con tinta más oscura, encontré un párrafo. Si la campanilla suena sin que nadie la toque, atender la puerta pero no abrirla. Si el perfume cambia y se vuelve dulce de golpe, buscar el origen y retirarlo sin que ella lo vea. Si ella dice que tiene frío, traer otra manta aunque no la pida. Si ella dice que oye pasos en el pasillo, decirle la verdad. Leí, decirle la verdad. Y mis ojos saltaron en busca de esa. En la esquina inferior, con letra distinta más grande, más insegura, alguien había escrito que los pasos no son de aquí. Guardé el cuaderno bajo el brazo. El olor dulzón se intensificó, como si mi lectura hubiese agitado un tarro de perfume. Me volví hacia la ventana, empañada, pero el vaho dibujaba una flor. Paso el guante no llevaba guantes, y sin embargo, al alzar la mano y deslizarla sobre el vidrio, sentí el tacto áspero de lana. La flor se deshizo y el olor disminuyó a la. Entre el vaho aparecieron, como si los hubiesen escrito a tiempo real, 4 trazos. N, O, T, R, A. Se borraron antes de que pudiera terminar la palabra. La campanilla en el bolsillo pesó un poco más. Aquella noche, al salir de la 17, no pude evitar mirar al fondo del pasillo. La luz de mi linterna murió un instante, lo justo para que al volver un brillo indeciso se hubiera instalado en la puerta del quirófano. Un brillo acuoso, como cuando encienden un foco bajo el mar. Avancé. El suelo pegaba, como si alguien hubiese derramado sirope, y con los años, el azúcar se hubiese vuelto parte de las baldosas. El brillo respiraba. No hay otra palabra. Lo vi retraerse, expandirse, encogerse como un pecho. Y, con cada movimiento, un chisporroteo breve, como el de una mecha que no prende. Entonces lo entendí mal. Creí que el incendio del que hablaban los viejos había sido en el quirófano. Pero no. La puerta no olía a humo. Olía a lana húmeda y a pelo lavado. Quise asomarme, y la manija se negó. Fría y firme, como la muñeca de alguien que te aparta con la mínima fuerza necesaria para no humillarte. Me detuve. En el reflejo del vidrio opaco, vi pasar una sombra que no era mía, la figura de la enfermera, moviéndose de izquierda a derecha, deteniéndose, dándome la espalda, inclinándose sobre algo que yo no alcanzaba a distinguir. Sus manos, sin embargo, eran claras, incluso más claras que el resto de su cuerpo. Entre los dedos, la campanilla la levantó apenas. No sonó. No traigas flores, insistió, y esta vez la voz no fue agua, ni vaho, ni metal. Vino de la madera, de debajo del barniz, de un lugar donde las cosas ya no cambian. Me quedé quieto hasta que esa necesidad de ordenarlo todo que tienen los lugares con reglas se apoderó de mí. Ajusté una silla, coloqué 2 cajas en paralelo, cerré una ventana por la que no entraba aire. Es ridículo, pero el gesto apacigua. A mí me apaciguó, y al sanatorio también. Volví noche tras noche. Aprendí atajos, el lenguaje de los goteos, la forma de distinguir un pliegue casual de una indicación. Un día, al entrar a la capilla, encontré que habían enderezado todos los bancos. Sobre el altar, alineadas, 3 botellitas de vidrio opaco con etiquetas ilegibles. Una olía a éter, otra a lavanda, la tercera a nada. Tomé la que no olía y la acerqué a la nariz. Al contacto, un frío concreto, no del ambiente sino del vidrio en sí, me heló las fosas nasales. Un recuerdo asaltó mi lengua. Una cucharadita de jarabe de la infancia, pegajoso y áspero, que mi madre prometía que curaba la tos. Y una luz, no de lámpara, sino de atención, se posó sobre mis movimientos impidiendo que cometiera un error. Sabía sin saber que si derramaba una gota de aquello el sanatorio, me cerraría en sus entrañas con los mismos recursos con que una madre trata la fiebre, con cuidado y sin prisa, sin dejarme salir. Las noches cambiaron el tono. Imperceptibles intercalaciones. A veces, un estornudo en el cuarto contiguo. Otras, un golpe blando, como de almohada que cae al suelo. Y el susurro que aprendí a distinguir del viento. Diles que no traigan flores. Apaga la vela de la 12. Cierra la pesada. La pesada era una puerta gruesa al final del sótano, detrás de la lavandera. Me resistí a bajar, no por miedo, sino porque sabía, con esa certeza que te baja por las vértebras, que apoyo no necesita la lógica,
que en la pesada nacía la temperatura que alimentaba a la casa. Una noche, sin embargo, la campanilla vibró en el bolsillo con obstinación, y tuve que obedecer. El sótano olía a trapo mojado y a hierro antiguo. Mis pasos levantaban el polvo de siglos de pelusa. En la pared, lámparas sin bombilla parecían ojos cerrados que sueñan. Al final del pasillo, la pesada. Una puerta que no era de hospital sino de fábrica. 2 cerrojos laterales y una cerradura central. Al acercarme, no oí nada. Al apoyar la oreja en la superficie, el silencio tenía una textura granulada, como si miles de voces hubiesen susurrado allí, y el metal hubiera absorbido cada fonema sin digerirlo. Sentí de nuevo el hilo invisible tirando de mi antebrazo, la línea roja que había cicatrizado, y sin embargo, escocía cuando cruzaba ciertos umbrales. Decidí no abrir, no por cobardía, porque algo me dijo que el turno de esa puerta no era el mío. Al subir, el perfume dulzón me golpeó como una ola. La habitación 17 respiraba más rápido. Si una habitación puede hacer tal cosa. En la mesilla, alguien no yo había dejado una flor fresca. No lirio, no margarita, no rosa. Era incierta, como si hubiera brotado de una pintura. El polen flotaba en el aire y la lamparilla de noche que jamás había visto encendida titilaba con ganas propias. La campanilla en mi bolsillo sonó esta vez, sin vergüenza. ¡Ting! No pude ignorarla. Arranqué la flor del agua y la llevé a la capilla. Allí la dejé en el piso, no sobre el altar. Al bajar la mirada, vi que la sombra de la flor en las baldosas no se correspondía con su forma. La sombra era de lirio. No traigas flores, la voz casi fue un ruego. No tenía destinatario concreto. Pero en el eco reconocí una ternura vieja. Entonces acerqué el oído a la flor. No te rías. En esa casa, las flores hablan en pasado. Me llamaron para adornar, dijo el polen. Yo no pedí venir. Tomé la flor con manos que no temblaban y la dejé en el umbral, fuera del sanatorio. El olor dulzón disminuyó. La lámpara en la 17 se apagó. La campanilla tranquila volvió a dormir en mi bolsillo como un pájaro cansado. Y esa noche, por primera vez, soñé con la enfermera sin manos. No es que careciera de ellas. Es que, en el sueño, sus manos eran tantas que eran invisibles, como si un enjambre las hubiese sustituido por la idea de cuidar. Me enseñaba a atar nudos, a fijar el suero, a plegar la sábana, a asegurar el descanso. No traigas flores, decía mientras me enseñaba, y yo respondía, no traeré. Pero el sueño, siempre generoso con la crueldad, me mostraba a continuación un pasillo longuísimo, y a mí, descalzo, caminándolo con los pies manchados, nunca llegaba al final. Entonces amaneció un día que no amaneció. Desde que recuerdo, las montañas siempre dejan entrar la luz a su modo, con pulso de animal grande. Aquel día, la luz quedó estrangulada en algún pliegue del cielo, y la casa siguió siendo noche a las 11 de la mañana. Bajé sí, cometí la imprudencia al sanatorio de día. El pueblo me miró con una mezcla de alivio y superstición, como si ir durante el día fuese una manera de quitarle hierro a mis visitas. Crucé la el chirrido sonó igual. Dentro, el olor cambió. Ya no era la mezcla de humedad, desinfectante y perfume prohibido. Ahora olía a ropa planchada a medias, a paso interrumpido, a conversación suspendida. Una gota, desde algún lugar, cayó, resonó en un metal hueco y se hizo silencio. En la recepción vi un cuadro que no había visto de noche. El retrato de un médico con los ojos ligeramente desviados, como si, en el momento de posar, hubiese escuchado su nombre al fondo del pasillo. La placa decía Dr. L. Lay, la letra borrada por el óxido. A su lado, un periódico enmarcado con una noticia corta: cierre del sanatorio Los Olmos tras incidente. Esa palabra, incidente, me dio más miedo que incendio o muerte. Incidente es palabra de administración para un horror que no se quiere nombrar. Apoyé la yema del dedo en el cristal. Estaba Retiré la mano y vi la marca de mi huella, redondita, y sobre ella, otra huella, más pequeña, descansando como una mariposa sobre una piedra calentada al sol. La mariposa, sin embargo, estaba helada. Fue entonces cuando el ascensor decidió hablar. Un zumbido largo constante se convirtió en movimiento. La puerta de tijera tembló y el indicador, una flecha diminuta, se inclinó hacia abajo. No había electricidad.
Aún así, bajaba. Cuando alcanzó el nivel del sótano, el sanatorio respiró, y yo supe que debía estar arriba, en el pasillo, y al mismo tiempo abajo, junto a la pesada. Fui las dos cosas a la vez. Arriba escuché un suspiro en la 17. Abajo, el metal de la puerta transpiró un frío que me habituales. Me dividí, un pie en cada mundo. La campanilla vibró, y en su vibración, no sé cómo decirlo, la enfermera me indicó: ya es hora. No quise entender. Tenía el cuaderno en el bolsillo, la campanilla en el otro, y en la mano, sin recordar haberlo tomado, un manojo de llaves. Ninguna se parecía a la de la pesada. Ninguna, salvo una, no por el tamaño, sino por el tacto. Tenía en la empuñadura una hendidura que parecía pensada para el pulgar de quien no sopesa las consecuencias. La metí en la cerradura. Giró con la facilidad de una decisión antigua. La puerta, que yo había prometido no abrir, gemía con alivio antes de mover. Adentro no había fuego. Había frío. Un frío pegajoso que se te queda en las uñas. Y olor. No a humo, no a gas, no a nada que pueda bombardearse con números en un informe. Olía a vela apagada con dedos húmedos, a cabello recién trenzado, a aliento de recién nacida. Y en medio de ese cuarto, que no era cuarto sino hueco, vi algo que no debía existir. Una cama de hierro pequeña, para niños, impecablemente hecha. Sobre la almohada, una campanilla igual a la mía. No la toqué, no por miedo, por respeto. Frente a la cama, el contorno de la enfermera más nítida que nunca, y detrás de ella, un hombre de bata con la mirada desviada, la del cuadro. No me miró. Estaba mirando al pasado. No dejó de hacerlo. Y, encima de ellos, el sonido más claro de la casa, la respiración de alguien que duerme. Pero no aquí. La enfermera por fin levantó la campanilla. La agitó. El sonido fue seco, perfecto, como si sonara por primera vez. Y el frío cambió de sitio. No retrocedió. Se desplazó como un personal que termina un turno y otro que lo empieza. Y la voz, esa voz que había aprendido a habitar cosas en vez de aire, me habló por la palma de la mano. Esta vez, quédate. Ya sabes la norma. Yo, que había ido para mirar, me encontré con una tarea. El cuaderno, el vaso, la puerta, la flor. La norma era una sola y era todas. No traer lo que confunde. No aceptar lo que adorna. No aliviarse con perfume cuando la fiebre pide. Supe entonces no por datos, sino por la forma en que el cuarto respiraba que el incidente no había sido un incendio. Fue un exceso de bondad perfumada. Un velorio prematuro al que trajeron flores por piedad, y la casa, saturada de dulce, confundió sueño con muerte. Alguien fue declarado ausente mientras aún transpiraba. Alguien que olía a lirios antes de tiempo. Y el Dr. L, en su bata, ordenó silencio. La enfermera no obedeció. Tocó la campanilla. Su turno no terminó. No soy sacerdote, ni medium, ni el tipo de persona que enciende velas por deporte. Era un hombre de pasos prudentes y manos torpes. Pero hay casas que te educan y turnos que te eligen. A partir de aquella apertura de la pesada, mi función dejó de ser la de un visitante. Entré en la nómina sin salario de la disciplina ajena. No supe decir que no. Aprendí a distinguir la respiración de la 17 de la 12, a oír cuando una ventana pedía ser cerrada no por viento, sino por pudor, a saber si el zumbido del ascensor era recuerdo o desplazamiento. La enfermera no se materializaba todas las noches. A veces solo dejaba su ausencia organizada, una gasa fresca en el sitio exacto, una jarra con agua sin polen, un pliegue que enseñaba cómo doblar la pena para que no estorbe el paso. Yo la seguía como quien repite una coreografía y sin embargo cada gesto me alejaba del pueblo, de la calle, de mi nombre. Mi nombre empezó a sonar raro cuando lo pronunciaban otros. Yo me reconocía más en el "no traigas flores" que en cualquier saludo. Fue entonces cuando los sueños dejaron de ser sueños. Una madrugada salí del sanatorio y descubrí que el aire de afuera tenía una calidad imprecisa, como si fuera el decorado de un teatro y no la calle. Caminé hasta el portón y el hierro no chirrió. No era que estuviera engrasado, era que ya no pesaba aquí. Entendí que la frontera que durante años separó la montaña de la casa se había movido unos metros para acomodar mi tránsito. El sanatorio, con pudor, me incluía en su perímetro. No lo digo con orgullo.
Hay acogidas que son también reclamaciones. Regresé a la 17. La ventana estaba abierta a una niebla imposible. El olor dulzón se insinuó con una timidez que me pareció sobre la cama, el dibujo de un cuerpo leve en la sábana, como cuando alguien se levanta un instante y deja la forma de su calor. En la mesilla, el vaso, sin pétalos esta vez, pero con un borde opaco, como de labio que no es de aquí. Me senté, coloqué la campanilla sobre la madera. En su latón vi, distorsionado, el contorno de mi rostro. Solo el contorno. Dentro, en la oquedad, algo se movía sin moverse. Respiré despacio. Me esforcé por no imaginar, por no fabricar explicaciones que la casa no había solicitado. Entonces apareció el sonido. No era la campanilla, ni el ascensor, ni un goteo. Era el rumor de pasos de un niño. Pasos imparables, en calcetines, con una torpeza que imita la prisa. Venían por el pasillo, se detenían en el quicio, dudaban, seguían. Yo no me volví, no por miedo, porque comprendí que a veces mirar convierte en espectáculo lo que debería ser comprobado. El susurro que acompañaba a esos pasos no fue voz ni viento. Fue leche agitada en un biberón. Fue papel de caramelo abriéndose despacio. Fue tos sofocada en un pañuelo. Y encima de todo, la frase que ya era sangre en mi sangre. No traigas flores. No traeré, respondí. Y la campanilla sonó de un modo nuevo, como si la campana fuese mi tráquea. No duro, no seco, un sonido mohoso, suavísimo, que en lugar de cortar, cosía. La enfermera se presentó entonces no en el umbral, sino en el espejo de la mesilla, ese vidrio manchado que nunca reflejaba nada. Esta vez reflejó, no su forma entera, solo su meñique izquierdo, una uña sin esmalte, una piel agrietada por el jabón y la sombra de su pulso. Con ese meñique señaló hacia el suelo, donde vi un rastro de polen amarillento deslizándose como un hilo bajo la cama. No hacía falta que me hablara. Busqué con la mano. Toqué polvo, madera, una moneda de otra época, un trocito de tela que olía a verano y finalmente el tallo quebrado de una flor. Al sacarlo, la luz de la lamparilla encendida, otra vez sin permiso, se apagó con obediencia. Tras el apagón, el silencio como caricia, y una expiración al fondo como quien se descansa del propio nombre. No traigas flores, repetí en voz baja, no como norma, sino como contraseña. La enfermera retiró el meñique. El espejo volvió a su ceguera. No voy a fingir que todo fue ceremonioso y limpio. Hubo noches de torpeza, de golpes, de puertas que me devolvieron el empujón, de escalones que crecían una pulgada cuando yo subía. Hubo risas, también creo, no humanas, ni hostiles. Risas de tubería aliviada, de sábana que deja de tirar, de ladrillo que finalmente asienta. Una alegría pequeña, clandestina, a la que yo asistía como un intruso que merecía ser perdonado a ratos. Y hubo el día del... En la recepción detrás del mostrador apareció un sobre con mi nombre. No estaba allí la noche anterior. No llevaba sello, ni fecha, ni remitente. Dentro, una fotocopia borrosa de un acta de defunción. Paciente, sin nombre. Edad aproximada, 20 hasta 25. Causa, parada cardiorrespiratoria. Había una anotación al margen, de otra mano, que decía, olor, lirios. Sentí una arcada, no por asco, sino por una vergüenza que no sabía de dónde venía. Volví a leer. Paciente sin nombre. Olor, lirio. El sanatorio me estaba entregando su única confesión, y al hacerlo, me daba con ella una misión. Corregir en lo posible, a destiempo, a falta de justicia, disciplina, a falta de perdón, claridad, quitar flores. ¿Te sorprende mi obstinación? Piensa en lo contrario. Adornar la respiración de quien aún no ha terminado de usarse, falsificar el aire. Eso fue el incidente. Eso lo volvió ley. Por eso la enfermera no sonaba su campanilla sino lo indispensable. Por eso yo debía aprender a caminar sin perfume, a manejar mis manos como si fueran de otro, a no reclamar explicaciones cuando el agua me hablaba con su nivel. Pasaron semanas, o lo que allí contábamos como semanas. Cada tantos días, 2, 3, ninguno el ascensor llamaba. Yo no contestaba. La pesada no exigía. La 17 pedía el vaso sin pétalo. El espejo insinuaba una uña. La puerta del quirófano dejaba ver, por el vidrio que había creído opaco,
un trocito de luz no eléctrica, la intensidad de un cuidado. A veces me marchaba al alba, sin amanecer, con la sensación de que mis órganos se habían quedado dentro. Bajaba por la ladera y el pueblo compasivo me devolvía con sus ruidos la certeza de que pertenecía a un mundo donde el pan cruje y las mañanas existen. Pero bastaba cerrar los ojos para oír otra vez: no traigas flores. Y entonces ocurrió el clímax, si quieres llamarlo así. Ocurrió de noche, como corresponde a lo que quiere verse a sí mismo como verdad. La bruma en los pasillos era más espesa que de costumbre. El zumbido del ascensor constante, pero no amenazante. La pesada muda, como siempre que la enfermera me protegía de lo que no era mi turno. La capilla en orden impecable. Al llegar a la 17, la puerta estaba abierta. No mucho. Lo justo para mostrarme el borde de una sombra en la cama. No era la forma de un cuerpo. Era la forma de una ausencia utilizada. Como si alguien hubiera salido un momento del sueño y planase regresar. Entré. El olor dulzón estaba. No era fuerte. No se imponía. Pero estaba. Fui a la mesilla. El vaso de agua tenía, otra vez, una astilla de polen. Miré a mi alrededor, a la silla, a la ventana, a la lámpara. Nada. Solo ese leve brillo microscópico en la superficie del agua. Tomé la campanilla. No la agité. La apoyé de nuevo. Metí el índice en el vaso para retirar el polen con cuidado. Fue entonces cuando ocurrió. Una mano me sujetó la muñeca. No la vi, pero la sentí. Fría, ligera, con la fuerza exacta para que yo no retirase el dedo. La enfermera. Su presión no duele. Sujeta con el amor del acatamiento. Levanté la vista y en el espejo de la mesilla, la uña de su meñique no estaba sola. Estaban todas sus uñas. Sus manos, por fin, visibles. No hermosas, no jóvenes, útiles, sosteniendo. No traigas flores, me dijo por la garganta, y comprendí que yo, sin querer, había traído la flor en la piel. Mi ropa, mi pelo, mis manos, el pueblo, ese día, olía a fiesta. Alguien, abajo, había cortado lirios para un santo, o para un muerto, o por costumbre. El polen estaba en todas partes. Yo lo había subido conmigo como un invasor amable. El incidente, repetido por mí. Me quedé inmóvil. La enfermera soltó mi muñeca, y con un movimiento que no vi pero sentí, retiró del agua esa astilla de polen, la pegó a algo que no comprendí, y el olor dulzón desapareció como si lo hubiera absorbido una tela que no se lava nunca. Entonces sí, la campanilla sonó, no una, sino 2 veces. Ting, ting, y el ascensor, abajo, respondió con un zumbido afirmativo. La casa se apaciguó. La sombra en la cama recostó su ausencia con más descanso, y la lámpara, obediente, se apagó. Yo lloré, no por miedo, por vergüenza y por gratitud. Fui a decirlo, y no me salió la voz. Lo hice con los dedos. Con la punta, escribí en el vaho de la ventana las palabras que la casa había intentado escribirme la primera noche. No traigas flores. Se borraron antes de terminar, como entonces. No importó. Ya no era necesario dejármelo claro. Había aprendido. Fue la última noche que subí como un vivo. No te asustes con la frase. No hablo de mi muerte. Hablo de otra cosa. De la forma en que, al salir, la verja sonó como suenan las cosas cuando ya te pertenecen en los 2 lados de sus bisagras. A partir de entonces, cuando bajaba al pueblo, mis manos seguían oliendo un poco a suero. Los niños que jugaban en la plaza dejaban de correr cuando yo pasaba, no por temor, sino por imitación. A alguien le habían enseñado a estar quieto cuando una campanilla sonaba, y ellos obedecían ese eco sin conocer su origen. Quise despedirme de la enfermera, de la 17, del cuadro del doctor de mirada desviada, del ascensor, de la pesada. Quise, por decencia, una despedida redonda. Pero la casa no trabaja con redondeces. Trabaja con turnos y relevo. La noche en que decidí decir adiós, había conseguido un trabajo lejos, una excusa firme. Una distancia subí la ladera con los pies pesados. La verja no chirrió. El pasillo no respiró. La 17 estaba cerrada. La capilla sin bancos. La campanilla, en mi bolsillo, inerte. Y una sola voz, no de agua, ni de metal, ni de madera, sino de palabra, se oyó en el hueco de la escalera. Vuelve cuando haya flores. No lo entendí al principio. Luego sí.
Mi función no era hacer compañía era volver en los días en que el mundo insistiera en confundir, en perfumar lo que duele. Esos días me llamaría el olor. Yo acudiría, retiraría, tocaría la campanilla si hiciera falta, y me iría sin ruido. A veces, a las afueras de la casa, encontraría una flor que no había traído nadie. La dejaría en el suelo. La sombra sería delirio. La luna, indiferente, pondría la luz. Ahora, mientras te cuento y oigo, en otra parte de la noche, que alguien abre un frasco de perfume para tapar el hedor de una pena, te digo lo que aprendí a decir, como quien pasa la guardia a quien lo escucha. No traigas flores. No lo digo para ofender la belleza, ni para despreciar los ritos. Lo digo porque una vez una casa confundió el dulce con el final, y alguien, sin nombre, fue despedido demasiado. Lo digo porque el sanatorio, que respira cuando nadie lo mira, aún guarda la forma de esa ausencia. Lo digo porque, de algún modo, tú también has subido conmigo la ladera. ¿Escuchas? No, eso es que la disciplina funciona. Cuando funcione menos, o cuando un olor traicionero se te cuela en la mano con la que abres una ventana, recuerda esto. No te pido que vengas a los olmos. No necesito compañía. Mi turno, ya ves, no termina si tú haces bien. Quédate ahí, en tu cuarto, en tu cocina, donde sea que estés oyendo. Apaga la vela, abre la ventana. Si adentro el perfume sostiene mentiras, cierra la puerta. Si afuera alguien insiste en adornar sin preguntar. Y si, pese a todo, el dulce se impone, si los lirios aparecen donde no deben, si el agua del vaso te devuelve otra mirada, haz sonar la campanilla que no tienes. Será suficiente, porque ahora ya sabes el nombre de quien te escucha. No te preguntes, ¿por qué he contado esto? No es azar. Cuando un turno se reparte, la casa elige a quienes entienden la diferencia entre cura y adorno. Si has llegado hasta aquí sin reírte ni enojarte con mis supersticiones, es que la norma te reconoce. Vuelve a tu vida, pero deja un hueco al borde de la cama, por si alguna vez el aire decide recostarse. Si huele a lirios, abre. Si suena el ascensor en tu memoria, no corras. Si una uña invisible te indica el suelo, no busques el espectáculo. Retira el tallo con paciencia. Y si algo te roza la muñeca con la frialdad amable de una mano que cumple y ya, no te inquietes. No es una amenaza. Es un turno que se extiende como las sábanas limpias sobre una cama bien hecha. Ahora me despido. No con flores, con una campanilla que agito despacio, sin sonido. Si cierras los ojos puedes oírla no por tu oído, sino por el hueco que dejas cuando te sientas a escuchar. Su timbre, silencioso, se propaga por las paredes como una certeza, y al otro lado de la ladera, en el sanatorio de los Olmos, una ventana se empaña con una palabra que se borra antes de terminar de escribirse. Eso significa que, por esta noche, estamos a salvo, hasta que alguien traiga flores. Y la voz, que no es mía, no es de aquí, vuelva a llamarte por tu nombre con el perfume del error. Entonces sabrás qué hacer, porque te habré dejado la campanilla sin que lo notes, en un bolsillo del que quizá note cuando, sin tocarla, suene, entenderás que el turno es tuyo. No temas, no duele, solo es frío, y al frío se lo obedece con mantas y con la verdad. No traigas flores.